Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a La Verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con... Esta es una invitación a pensar en cómo era la tierra de Canaán antes de la llegada de los israelitas. Mucho antes de que se convirtiera en escenario de relatos bíblicos, esta región contaba con una compleja red de pueblos, culturas y tensiones geopolíticas. El objetivo de este recorrido es sumergirnos en los orígenes y la evolución de Canaán, desde sus primeros pobladores hasta la diversidad que la caracterizó en la antigüedad. Canaán, situada en el Levante meridional, contaba con una notable pluralidad lingüística y cultural. Antes de la época de Abraham y de la posterior presencia de los israelitas, la región estaba habitada por distintos grupos que hablaban lenguas semíticas y también de otras familias. Esta diversidad fue posible en gran medida por su emplazamiento estratégico, que se convirtió en un foco de atención para diversos imperios a lo largo de la historia. Hacia el final de la Edad de Bronce, Canaán ya se hallaba en el centro de disputas territoriales. Su valor geopolítico atrajo el interés de grandes potencias, entre ellas Egipto y los hititas, que pugnaban por controlar rutas comerciales y recursos estratégicos. El testimonio de estas interacciones se conserva en documentos históricos, como las cartas de Amarna, donde gobernantes cananeos se comunicaban con reyes de otros territorios para negociar alianzas, solicitar ayuda o asegurar lealtades. Nuestras fuentes sobre Canaán proceden de hallazgos arqueológicos, textos históricos de diversos orígenes y, por supuesto, referencias bíblicas. Existen yacimientos clave, mencionados aquí como Rechaza y Seguido, a falta de su nombre exacto, que han arrojado luz sobre la vida diaria, la arquitectura y las prácticas culturales de los cananeos. Por otro lado, la Biblia aporta una perspectiva fundamental, dada su descripción de Canaán como la tierra prometida, aludiendo al papel central de esta región en la tradición judeocristiana. Los cananeos no conformaban un solo grupo uniforme, sino que se dividían en varias comunidades con orígenes y costumbres diferentes, a veces establecidas en zonas urbanas y otras practicando el nomadismo. Su riqueza cultural se transmitió a pueblos limítrofes, quienes a su vez dejaron huella en Canaán. Gracias a documentos antiguos, sabemos que este término, Canaán, se utilizaba con relativa frecuencia y se fue haciendo cada vez más conocido. Parte de su importancia radica en la convivencia de diversas sociedades en un mismo ámbito geográfico, generando constantes intercambios. El origen exacto de la palabra Canaán ha sido materia de debate. Algunos expertos proponen que deriva de un vocablo semítico relacionado con el concepto de bajo o humillado, quizá aludiendo a las tierras bajas de la zona o a su condición de vasallaje ante grandes imperios. Otra teoría plantea que el término servía para distinguir esta región de zonas más elevadas, como Aram, que se asociaba a tierras altas. Lo cierto es que ambos enfoques sugieren la utilidad geográfica y política del nombre. Las lenguas habladas en Canaán reflejan la complejidad de su bagaje cultural. Además de lenguas semíticas, como el cananeo y el arameo, las fuentes mencionan la presencia de otras familias lingüísticas introducidas por pueblos inmigrantes. Las crónicas egipcias y las monedas antiguas también recogen referencias a la región, lo que confirma el lugar destacado de Canaán en la diplomacia y el comercio de su tiempo. El sustrato cananeo influyó en civilizaciones aledañas, legando un patrimonio que se aprecia, de manera fragmentada, en los restos arqueológicos y en la tradición literaria. La historia de Canaán no se limita únicamente a las menciones bíblicas sobre conquistas o promesas divinas. De hecho, sus orígenes se hunden en una larga crónica de asentamientos humanos, con pequeñas ciudades-estado que se aliaban o competían unas con otras. Al estar en una encrucijada de culturas, este territorio fue un punto de encuentro donde diversos pueblos se intercambiaban idiomas, costumbres y creencias. Cada avance arqueológico, objetos de cerámica, inscripciones o restos de murallas, revela una parte de ese extenso mosaico de relaciones sociales y políticas. En 1936, un estudioso planteó una hipótesis alternativa sobre la etimología de Canaán, ligándola a un vocablo que podría significar algo distinto de las teorías tradicionales. Sin embargo, muchos de esos planteamientos se discuten de forma continua,
y en ocasiones la documentación que podría sustentar o refutar cada propuesta se halla fragmentada o perdida. Esto contribuye a la sensación de misterio en torno a la región y a la multiplicidad de interpretaciones posibles. Durante la antigüedad, Canaán no fue habitada únicamente por los cananeos. Los filisteos, por ejemplo, pertenecientes a los llamados pueblos del mar, también se establecieron en zonas costeras del Levante. Conocidos por su pericia militar y su cultura marítima, los filisteos trajeron una oleada de influencias externas que se entretejieron con las tradiciones locales. Estudios arqueológicos apuntan a que su origen podría situarse en Creta u otras islas del Egeo, reforzando la idea de que Canaán fue puente entre el entorno mediterráneo y la Mesopotamia occidental. Estos pueblos de raigambre no semítica, al asentarse en la zona, se vieron influidos por la cultura cananea y, a la vez, introdujeron aportaciones propias, ampliando así la diversidad de la región. Además de los filisteos, también hubo presencia de distintos grupos seminómadas y tribus del norte, así como huérfanos de conflictos lejanos, que llegaron a integrarse en el tejido social de Canaán. Entre los cananeos se incluían varias subtribus, sidonios, amorreos, jebuseos, hititas, etc., cada cual con su religión, prácticas sociales y sistemas políticos. Los descubrimientos arqueológicos han permitido rastrear, en las capas de sedimentos y en los vestigios de edificaciones, la sucesión de culturas que pasaron por Canaán. Muchos indicios sugieren la coexistencia de gente de origen indoeuropeo y poblaciones de distintas ascendencias semíticas. En los registros bíblicos se hace mención constante a esas diferenciaciones étnicas, lo que confirma la notable complejidad tribal de la zona. Incluso se distinguen grupos con supuestas afinidades familiares a los israelitas, caso de los edomitas, amonitas o moabitas, todos participando de la dinámica regional. Al arribo de los israelitas, Canaán ya era un mosaico sumamente heterogéneo. Más allá de la narrativa de la conquista, este lugar mantenía vínculos con regiones mediterráneas, arabias y mesopotámicas. Las influencias de esos contactos se reflejan en la cerámica, la iconografía y, por supuesto, en la adaptación de creencias religiosas, donde dioses locales se sincretizaban con los cultos que traían los recién llegados. La historia de Canaán evoca así la idea de una encrucijada abierta a continuas transformaciones. Con el paso de los siglos, surge la duda: ¿qué ocurrió con los cananeos originales? ¿Desaparecieron o se disolvieron en las poblaciones posteriores? La mayoría de estudios concluye que, como grupo étnico, los cananeos fueron gradualmente asimilados dentro de diversos pueblos semíticos, indoeuropeos y de otras procedencias. Este mestizaje cultural y biológico forjó la base de futuras identidades regionales. En su momento, se hablaban lenguas afroasiáticas como el cananeo y el arameo, junto con variantes traídas por migraciones de la península arábiga. Esa complejidad lingüística se explica por el incesante trasiego de mercaderes, ejércitos y colonos. Con el tiempo, también llegaron grupos de origen griego y romano, con los que la cultura local se entreveró aún más, sumando novedades a la gastronomía, la arquitectura y las artes. La permanente fusión de tradiciones modeló la identidad de Canaán, que deja de ser vista como un bloque monolítico para entenderse como una constelación de influencias. Un interrogante habitual es cómo lucían físicamente los antiguos cananeos. Por tradición bíblica, se les emparenta con Cam, hermano de Cus y Mizraim, a los que la narrativa asocia con los orígenes de pueblos africanos como los etíopes o los nubios. La evidencia arqueológica y genética sugiere que, inicialmente, las poblaciones de Canaán tenían tonalidades de piel marrón, pero las sucesivas mezclas étnicas con nómadas indoeuropeos y otros migrantes dieron lugar a una amplia gama de rasgos. De esa diversidad surgió un crisol humano, típico de un punto geográfico tan abierto a contactos foráneos. En síntesis, Canaán fue un verdadero nodo de interacción cultural, donde convergieron rutas marítimas y caravanas terrestres. Griegos, filisteos, egipcios, semitas y otros tantos dejaron su huella, provocando una fusión única de saberes y costumbres. Los cananeos de la antigüedad fueron transformándose y mezclándose hasta diluirse en la múltiple herencia de las civilizaciones que se superpondrían siglos después. El devenir de Canaán demuestra cómo la historia se forja a base de encuentros, conflictos, sincretismos y adaptaciones. Si se compara la imagen de la tierra prometida con la realidad descrita por la arqueología y los registros foráneos,
Se comprueba que el relato bíblico se integra en un contexto mucho más amplio, pleno de intercambios y metamorfosis sociales. Este conocimiento amplía nuestra perspectiva sobre el pasado y nos ayuda a entender mejor la pluralidad que se gestó en aquellas tierras. Si les llama la atención profundizar en la religión y las costumbres de los cananeos, estamos preparando más contenido especializado sobre sus deidades, rituales y su legado en las creencias de la región. Los invitamos a suscribirse, dejar su me gusta y compartir este vídeo para que sigan con nosotros en próximos episodios. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Canaán. Que Dios los bendiga y los esperamos en el siguiente vídeo.